Eh, Muy buenas noches todos, soy Jorge Cantero y bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de esta semana. El día de hoy es 9 de diciembre del 2019 y hoy vamos a platicar de cómo decir que no y no morir de culpa en el intento. Eh, es un tema importante, amigos, porque se los digo porque lo veo día con día, semana con semana. Eh, no sabemos poner límites y no sabemos decir que no. Y si bien es un tema desde luego muy cultural de nuestro país, muy sociocultural de nuestro país, en general puedo decirles que al ser humano no le gusta decir que no. Vamos a tratar de analizar un poquito las causas, porque no lo sabemos de cierto, pero vamos a tratar de analizar las causas. ¿Es para ti este tema, Rose? Pues creo que es para muchos de nosotros. Amigos, yo tuve que aprender de forma más o menos ruda a decir que no. Definitivamente sencillo no ha sido. Costos también ha tenido. La verdad es que ha tenido muchos más beneficios que costos. Así que voy a platicarles también un poco sobre mi experiencia personal. Y bueno, creo que vamos a partir de ahí. Vamos a partir de ahí porque creo que algunos de ustedes tal vez puedan sentirse identificados con esto que les voy a contar. Yo soy el menor de la familia, soy el hermano menor de una familia eh, en donde somos 4 hermanos. Dicen que el menor es el consentido. Mi experiencia personal no es así, aunque la de muchos pueda ser que sí, independientemente de consentidos o no. En mi casa se esperaba que yo fuera el comodín, por decirlo así. Yo fui educado de alguna manera u otra para ayudar y servir. Eh, Siempre que algún hermano o familiar necesitaba algo, Jorge ayuda. Y no estaba permitido decir que no. No había posibilidad de decir no tengo ganas, no tengo tiempo, no me parece, estoy ocupado o simplemente no quiero. No, no había oportunidad. Era penado de una manera moral muy, muy interesante. Y así crecí. Eso luego se convirtió en una costumbre para todo lo demás. Porque cuando aprendes un rol en casa, y esto es lo interesante, luego lo replicas. Todo mundo cree, equivocadamente, que en la adultez buscamos a personas que se parecen a nuestra familia, porque se parecen a nuestra familia. Y es solamente una parte de la ecuación. La realidad es que buscamos personas que se parecen a nuestra familia, no solamente porque nos son familiares, sino porque nos permiten continuar repitiendo nuestro rol. Hola Blanca, buenas noches. ¿Cómo estás? Nos permiten seguir repitiendo nuestro rol. En la narrativa familiar, el sistema familiar, se construye todo un set de personajes, reglas, supuestos, expectativas, juicios, normas. Y cada miembro de la familia desempeña un papel y un rol. Tú también, yo también. Así que lo que terminamos haciendo no es necesariamente buscar a alguien que se parece solamente porque se parecen y ya. Lo que buscamos es repetir nuestro rol. Así que, bien, pues yo me puse a buscar gente en mi vida que siempre necesitaba ayuda y que siempre necesitaba rescate. Y me convertí en el rescatador ideal, buscando personas pues que necesitaban mucha ayuda, pues, ¿no? Y mientras tanto en casa, pues igual. Jorge ayuda, ahí va Jorge. El problema de esto, y seguramente a ustedes les ha ocurrido también, es que se va erosionando la identidad. Se va erosionando el concepto con el que te conoces a ti mismo y de pronto empieza a ser difícil ubicarte
separado de estas otras personas, de estas otras funciones y de este rol en el que tú y los demás forman una simbiosis perfecta. Ya no te puedes entender a ti mismo si no ayudas, asistes, si no dices sí. Y además hay culpa, porque ¿cómo crees que no vas a ayudar a quien lo pide? ¿Cómo crees que vas a anteponer tus necesidades a, ¿no? La culpa, amigos míos, es el método de control perfecto. Y sobre la culpa tal vez hablemos otro día porque vale la pena. La culpa no es mala, no per se, no por sí misma. La culpa ayuda un montón a generar el pensamiento y el juicio moral. Pero cuando se le utiliza como herramienta de manipulación y control, es gravísimo porque la experiencia emocional de la culpa es horrible. Así que, bien, a través de la culpa es muy difícil decir que no. Pasa el tiempo y ¿dónde estoy yo? Final un día harto, mediado mucho por el enojo, que probablemente no es la manera adecuada de hacerlo, pero empiezo a decir que no. Ayuda, no. ¿Por qué no? Es tu hermano, ¿por qué no? Pero es que lo necesita, no, puede arreglársela solo. Y fue difícil porque vinieron críticas, vinieron conflictos, descalificaciones de amigos, en fin, de familia también. Y nada, la única forma de definirse de pronto o de definirme era poder responder la pregunta ¿quién soy? Pero además, ¿qué quiero? ¿Qué es bueno para mí? Ahí empezó el viaje de descubrir el poder de la palabra no para mí. Para ustedes, ¿cómo ha sido? Insisto, vivimos en un país en el que decir no está mal visto. Llegas a comer a una casa de invitado y a lo mejor no tienes hambre. A lo mejor lo que te están poniendo enfrente no te gusta o no te cae bien o no lo quieres comer o ya comiste suficiente y te ofrecen más. Y dices, no, gracias. Y viene un asalto. Pero ¿por qué no? Come más, no seas malito, anda no sé qué. Entonces resulta que es de mal gusto y de mala educación decir no. Y es apenas un ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Alguien por aquí, y déjenme buscar quién fue que lo puso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Elizabeth Jurado. Nos decía, el no se toma como un rechazo y por eso creo que es difícil. Y Elizabeth está poniendo aquí el dedo en el tema o en el origen del asunto. Sí, la palabra no, por diseño, por función, es una negativa, es un rechazo, es un límite, es una obstrucción. Cuando a un niño pequeño le decimos no, se lo decimos para limitarlo y lo odia. Y más adelante cuando decimos no, a veces es para poner altos, frenar y efectivamente rechazar. Y claro que la experiencia no es agradable de quien recibe este no. Así que crecemos con la idea equivocada de que no, como significa negativa, límite y a veces rechazo, es negativo. En esta pésima costumbre humana de dicotomizar las cosas, separarlas en bueno, malo, funcional y no funcional, pues claro, la palabra no y todo lo que implica es llevada hacia el extremo de lo negativo. No te cierra puertas, no te aleja de amigos,
no hace que los demás se molesten conmigo, no hace que los demás se sientan rechazados, no te cierra oportunidades profesionales, no hace que más tarde o temprano dejen de invitarte a fiestas, no. Y es mucho más extremo porque, otra vez, cuando no sabes decir que no, tus fronteras, tu identidad está seriamente erosionada, seriamente licuada, ¿saben? Sin una forma muy específica. Así que, sí es cierto, se toma como un rechazo, pero hay mucho más detrás de la palabra no que solamente parar, rechazar, limitar. Ok, vámonos de nuevo. Debbie, hola. Soy psicólogo, sí. Y soy meditador y enseño a meditar y bueno, y en fin, y un montonal de cosas. Silvia, una palabra tan corta pero tan conflictiva, comprometedora y definitivamente liberadora cuando aprendes a definirla. Es cierto, Gary, gracias. Vale, bueno, oigan, ya están empezando a comentar un montón. Me suena, Fabi, que lo que era apoyo se convierte en obligación. Sí, eso fue lo que pasó conmigo y seguramente es lo que pasa con muchos de ustedes. Y también, como dice Alma, se siente culpa al decir que no y se siente culpa cuando comemos, en fin, esto, wow, sí se siente culpa por un montonal de cosas. Bien, no. Dos letras con un inmenso poder. Déjenme darle una vuelta al asunto, como me gusta hacerlo a mí. Porque ustedes saben que yo no creo ni en la dicotomía, ni en la separación de los conceptos. Para mí todo existe en una suerte de interdependencia y de complementariedad, en donde no realmente es la otra parte, es el otro lado de decir sí. Amigos, probablemente no se han dado cuenta, pero decirle no a algo implica de manera natural decirle sí a otra cosa. Lo que pasa es que no solemos poner atención a qué le estamos diciendo sí porque nuestra atención se coloca y se concentra solamente en a qué estamos negándonos. Pero piénsenlo bien. Jorge, ¿quieres comer algo? No, gracias. Y si la historia quedara ahí, pues ya. Pero decir no abre posibilidades. Porque si no comes, entonces, ¿qué vas a hacer? Nada, tal vez, quedarte sentado y ya. O hacer otra cosa. Platicar. Pasear. Beber. Estar. Siempre ponemos atención solamente en no. ¿Y qué posibilidades abre? ¿Cuál es el sí detrás del no? A la mayoría de nosotros se nos enseñó a decir no. O más bien, no, se nos enseñó a no decir no, perdón. Insisto, a través de la culpa. Se nos enseñó que era de mala educación, que era de malas costumbres y que era una mala idea. Se nos enseñó que en un sistema prácticamente simbiótico, social y familiar, no es moralmente aceptable decir que no. Excepto, claro, que si te fijas bien, si tú no dices que no, siempre hay alguien, digámoslo así, si tú no eres capaz de decir no, si tú no eres capaz de limitar a los otros, siempre hay alguien que está en un sí, siempre hay alguien que está obteniendo algo, que a lo mejor ni siquiera era algo que tú querías dar,
o a lo mejor ni siquiera era algo que tú estabas dispuesto a dar. Nunca estamos poniendo atención en lo que se sacrifica y en lo que se gana. En cuál es la razón correcta para decir sí o no. Lo hacemos tan automático. Porque ahí está la culpa, otra vez. En mi caso era, ayuda a tus hermanos mayores porque tu rol de hermano menor es ayudar, por ejemplo. Y para otros es porque hay un castigo terrible. En mi caso solamente era culpa, pero en el caso de otras personas hay un castigo severo, que incluso pudiera ser físico, moral, escarnio, anulación, separación, aislamiento. No eres un buen familiar, no eres una buena persona porque dices que no. Y de pronto, todos estos temores a la soledad, el rechazo, el aislamiento, la culpa, se vuelven tan severos que ya ni pensamos, ya de manera automática, oye, sí. Pero lo que sí que sentimos aquí adentro es una pizca de malestar y dolor que dice, oh, y otra vez, y viene la obligación, y viene el tengo que. El deber es fantástico, amigos míos. Para mí, de hecho, el deber es una fuerza motivadora muy importante. El deber en cuanto a ética, el deber en cuanto a moral, es bonito. Deber procede de raíces que significan devolver, deber deuda. Desde una perspectiva ética, el deber es recompensar con servicio, con bondad, una especie de deuda que contraemos todos al nacer, una deuda moral que contraemos todos al nacer con la vida por estar vivos. Así que en una reciprocidad y en una necesidad de devolverle bien a otros, un deber ético es estar presente y servir. Pero qué diferente es el deber expresado de esta manera, como un bien moral, como un acto de reciprocidad, de devolución, a el tengo que. Hay una autora psicoanalítica, Karen Horney, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que hablaba de un fenómeno, la tiranía del deber, en donde no había ejercicio de reflexión válido, no había ejercicio de consideración. Tienes que hacer lo que tienes que hacer porque una norma social o porque una norma familiar o porque algo te lo impone. Y la consecuencia de no cumplir con la imposición son la culpa y la ansiedad. En esta tiranía del deber, otra vez, y esto es lo grave, la identidad se diluye. ¿A qué me refiero con identidad, amigos míos? Me refiero a quién soy. Y quién soy está compuesto por varias cosas. Está compuesto por una noción, una imagen, digamos, mental de mi persona. Está compuesto por mis ideales, mis creencias, mis pensamientos, y también está compuesto por mis principios. Todo esto, junto con la personalidad, el carácter, construye un modelo mental que me permite navegar como una brújula más o menos eficiente por la vida. Abro los ojos desde la mañana y al cerrarlos siempre sé en todo momento quién soy. Buenas noches, Lupita. Y este quién soy te faculta para relacionarte con otros, para entender cuáles son tus responsabilidades, tus derechos, tus obligaciones, cómo ser recíproco, pero también cómo recibir. Porque la vida está compuesta otra vez de interdependencias. No solamente es dar, también es saber recibir. Cosa que, por cierto, me he dado cuenta que en algunas personas está muy debilitado. Somos muy buenos para dar. Pero cuando se trata de solicitar ayuda, entrar en una cierta pasividad para ser asistidos, ya no es tan fácil. Entonces, tener estos límites claros de quién soy es la base de poderte relacionar con otros seres humanos. ¿Qué necesito? ¿Qué deseo? ¿Qué me gusta? ¿Qué espero? ¿Qué puedo dar?
cómo funciono, cómo sirvo, cómo participo de esta sociedad, de esta cultura y de este tremendo mundo, de este tremendo universo. Es una definición flexible, por supuesto, porque si somos maduros, ustedes se darán cuenta que nuestra identidad puede ir cambiando con el tiempo, ampliándose, redefiniéndose. Una de las grandes dificultades para poder decir sí o no tiene que ver con una flexibilidad en cómo te ves a ti mismo, ¿no? En cómo te identificas. Las personalidades o las identidades muy rígidas, muy polares, pues siempre están en una postura o en otra, sin poder fluir naturalmente entre sí o no, subo o bajo, quiero o no quiero. Así que bien, una definición de identidad clara, suficientemente flexible para cambiar, pero suficientemente estable para sostenerse a lo largo del tiempo. Insisto, es esta brújula más o menos infalible que te deja navegar por el mundo. Pero ¿qué pasa cuando has crecido con esta consigna social de que no puedes decir que no? Los límites se desbaratan. Ya no sabes dónde está el otro y dónde estás tú. Y ya no sabes dónde verdaderamente tu conducta hace daño al otro o no. Así que vamos por partes. ¿Por qué es importante poder decir que no? Porque ayuda a tu definición. Porque te da valor y poder. Pero otra vez, detrás de cada no que pronunciamos hay un sí que no nos damos cuenta. Del mismo modo que detrás de cada sí que pronunciamos hay un no. Quiero decir, dices que no, de acuerdo, te privas de algo o privas a alguien de algo y se abre una posibilidad para otra cosa. Ahí está el sí. Y dices que sí y cierras la posibilidad de otra cosa. Ejemplo, yo estoy con ustedes conectado y eso de alguna manera es un sí que cierra otras puertas. Si quisiera estar leyendo en este momento o viendo la tele, definitivamente sería absurdo, ¿no? Pero si digo no transmito la semana pasada, por ejemplo, bueno, abro la posibilidad a poder hacer actividades que me ayuden a descansar. Siempre están en interacción y en mutua interdependencia, sí y no. ¿De acuerdo? Esto es algo que tienen que entender con muchísima claridad. Decir que no, no es nada, poner una losa y matar a alguien. No tiene nada que ver. Tiene que ver con ser responsivo, perceptivo al flujo que hay entre aceptar y negar, participar y retraerse, dar y recibir. Es un flujo, amigos míos. ¿Ok? Así que el problema no está en no o sí, sino en no saber distinguir cuándo es adecuado, cuándo es correcto, cuándo es bueno decir que no o sí. ¿Cómo aprendemos cuándo es bueno? Porque aquí hay varias preguntas, ¿no? ¿Cómo le haces, me pregunta Oliver Fabián, para manejar la culpa de decir no sin autosabotearte, por ejemplo, ¿no? Por ahí Luna también nos dice que le costó mucho decir que no a amigos, familiares, en fin. Eh, entonces, eh, creo que es muy importante el autoconocimiento, la responsabilidad y la madurez. Es muy importante antes que ninguna otra cosa. Este autoconocimiento que procede de el amor propio, procede de la autocompasión y del autocuidado. Cualquier cosa que se carga demasiado en una sola dirección se desbalancea. Traten de imaginarse que todos ustedes tienen capacidad para dar y recibir. Y no llamemos a esto energía positiva o negativa o activa y pasiva. Simplemente una energía que va en un flujo hacia afuera y otro hacia adentro.
Y también por energía no necesariamente estamos hablando de algo mágico, sino probablemente incluso de la atención mental, ¿no? Del enfoque, del awareness, del darse cuenta. Bien, puede haber en dirección hacia afuera y hacia adentro. Es peligroso que estén desbalanceados, porque produce un juicio incompleto de las cosas. Las personas que solamente pueden decir sí están en un desbalanceo de autocuidado, autorrespeto, amor propio, autocompasión. Del mismo modo que las personas que solamente pueden decir no. Porque hay personalidades, identidades increíblemente negativas que son totalmente incapaces de abrirse al mundo, sorprenderse y experimentar. Recibir oportunidades y crear oportunidades. Y todo lo que hay ahí es no. Pero hay otras personalidades que por culpa, por autorreproche, por falta de autocompasión, por falta de autocuidado, por falta de conciencia de dignidad, casi siempre por ansiedad y miedo, se pasan la vida diciendo sí. Y se vuelven muy fáciles de manipular. Entonces, a ver, primero, autoconocimiento. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y qué te gusta? Amigos, pongan atención. Porque les prometo algo. Si decir que sí es bueno, es adecuado para ustedes, sirve para una buena razón, los va a hacer sentir mejor. No lo van a hacer por culpa, ni lo van a hacer por temor a ser aislados y rechazados. Lo van a hacer porque embona con un principio y un valor. Si en cambio decir que sí los hace sentir usados, descargados, obligados, hay una parte de la dignidad que está sufriendo. ¿Por qué el trabajo siempre tiene que recaer en uno? Me pregunto yo a veces. Hay sistemas familiares en donde se nos obliga a cumplir, como decía hace rato, con un rol. Vamos a decir, el rol del ayudador, el rol del que siempre dice que sí, el rol del rescatador. ¿Se han dado cuenta cómo este rol del rescatador y del que siempre dice que sí anula también a los demás? Porque fíjate, si dices que no, entonces el otro se siente culpa, culpa no, el otro se siente rechazado y pequeño y lastimado y entonces tú te ves en la necesidad de ver cómo lo suples, lo cuidas, lo mimas, lo apapachas y es como si lo mantuvieras niño para toda la vida. Si viviéramos verdaderamente en relaciones maduras, bueno, decirte no tendría que ser asumido como bien, no quiere, entonces ahora ¿qué hago yo? Y no pasa nada porque igual te quiero. No tienes por qué querer. Yo siempre le digo a mis pacientes que hay que tener cuidado cuando preguntamos algo. Porque al preguntar deberíamos estar abiertos siempre a dos posibilidades. Oye, ¿te gusta mi suéter? No. Ah, no manches, ¿por qué? Entonces, ¿para qué me preguntaste en primer lugar? Pero a veces aquí pareciera como que preguntar, oye, ¿te gusta mi suéter? A fuerzas tiene que ser, sí. Otra vez, por miedo. Creo que podemos intentar confiar en la madurez del otro y este sería el segundo como tip que les podría dar. Primero, autoconocimiento y redirigir hacia uno mismo, autocompasión, autocuidado, cariño. Pero segundo, confiar en la madurez del otro para recibir la negativa. Y en paralelo, dejar de hacer la chamba de la otra persona. Porque cuando dices que sí a destajo, por culpa y por miedo, estás haciendo la chamba de la otra persona, estás cuidando innecesariamente de la otra persona. Que sí puede ser que en esta relación que tienes con esa persona utilice la culpa y la manipulación para obligarte a decir que sí. Pero otra vez, acuérdate de lo que hemos hablado otras veces. Tú solamente puedes controlar lo que está en tus manos. Tú no puedes controlar lo que tú no decides. Tú no puedes controlar lo que tú no eliges. Tú no puedes controlar lo que siente, piensa, experimenta, hace el otro. Así que hay que poner atención productiva
positiva en lo que uno puede hacer, percibir, transformar. Y eso es aquí. Así que, a ver, vamos a dejar de hacer la chamba del otro. Yo creo, amigos míos, que como seres humanos que vivimos en sociedad, tenemos una alta obligación de ser buenos y amables, buenos y empáticos, buenos y cooperadores. Sí lo creo. Sí creo que tenemos una obligación de ayudar cuando es posible y hacer el bien siempre. Eso sí que lo creo. Solo que no creo que para hacer el bien, para ser empáticos, para ser cariñosos, sea necesario destruir la propia dignidad y los propios límites. Creo que hay que tener juicio y creo que hay que tener inteligencia para poder entender que tú y yo no somos mutuamente excluyentes y que si para ayudarte a ti yo tengo que destruirme, no es ayuda. Déjenme ser muy claro en esto, porque incluso se ha estudiado. A mí la conducta heroica me encanta. Me encanta su análisis, su ocurrencia y su función social. Entendemos heroicidad cuando una persona pone en riesgo su integridad o su vida para salvarla de alguien más o para ayudar a alguien más. Estamos hablando de un sacrificio, ni más ni menos. Solo que la heroicidad implica actos extraordinarios y situaciones extraordinarias. El héroe casi nunca se ve a sí mismo como, sí, soy un héroe. Los que hacen conductas heroicas casi siempre dicen, bueno, era lo que se tenía que hacer y ya, porque hay un gran altruismo y bondad detrás. Solo que nuestra mentecita de pronto confunde tener que decir sí siempre con que sea algo muy bueno y casi casi con que el sacrificio es una necesidad moral. No, oigan, el sacrificio es una necesidad heroica, es una condición heroica. Y está increíble cuando es una condición heroica, pero cuando no, a mí me encantaría saber a quién diablos le sirve tu sufrimiento. Y me encantaría saber a quién rayos tu sufrimiento le sirve y de qué forma lo lleva a crecer. Yo no lo entiendo. No entiendo de qué forma ir a una casa y decirle a un anfitrión no gracias es hacerlo sufrir o de mal gusto. No lo puedo entender. Claro, puedo entender que si a tu anfitrión le dices qué asco, ¿cómo se te ocurre servir eso? Eso ya no es decir que no, eso es tener poquísima inteligencia social y empatía y demás. No, gracias. Con amabilidad, cariño, respeto. ¿Qué más se necesita? Y si no le gusta a la persona que tienes delante, ¿de quién es el problema? ¿Tuyo o de la persona que tienes delante? Dejemos de hacer la chamba por el otro, porque tu sufrimiento y sacrificio en realidad no están ayudando a la otra persona. Es probable que incluso si no aprendes a decir que no, estés ayudando a perpetuar a la otra persona en una suerte de dependencia. Por supuesto que sí. Si tú crees que el chantaje es gratuito, la realidad es que a veces en estos roles que jugamos hemos aprendido a obviar, a dejar de ver la dependencia del otro, la infantilidad emocional del otro, la falta de recursos del otro, y nos hemos convencido de este rol semi-heroico en el que, pues es que lo necesita, entonces le digo que sí. A ver, basta. Deja de hacer la chamba del otro. 3. Aprende a renunciar. Amigos, vivimos en una sociedad en la que renunciar y rendirse está mal. Y siempre te dicen que para atrás ni para tomar impulso. Y siempre te dicen que si renuncias a algo, eres un perdedor, un cobarde. Siempre te dicen que si no sigues adelante es porque te faltan H's. Y es falso. Es totalmente falso. Porque ganar y perder
renunciar y avanzar, como todas las otras interdependencias de las que hablamos, están juntas. Hay personas a las que les encanta estar ocupadas, cansadas, desgastadas, porque no saben decir que no, no saben decir, ya no es momento, ya no puedo, ya no está bien para mí. No solamente estamos hablando aquí de cuando un familiar te pide un favor y le tienes que decir que no, sino además cuando tú te das cuenta que estás metido en una vorágine de ocupación sin límite, de vivir sin limitaciones a ti mismo, destruyendo cuerpo, mente, autoestima, vida, salud. Decir que no a veces ni siquiera es a alguien más, es a uno mismo. Y a ver, aquí se empieza a poner interesante, porque fíjense que yo creo que en el fondo a quien hay que decirle no es a ti mismo, no al otro. La expresión de la palabra no, claro, es verbalizada al otro. Pero yo creo que uno empieza poniéndose límites a uno mismo, porque el tema es el ego. ¿Cómo crees que no voy a decir que sí? ¿Cómo crees que le voy a fallar? ¿Cómo crees? Es inmoral, se va a enojar conmigo, no puedo soportar su molestia, su dolor, mi culpa. ¿Saben? Lo primero y principal es ponerte límites a ti mismo, porque si no entiendes que eres un ser humano, limitado, vulnerable, y que a veces sufre, se debilita, se cansa y necesita parar, estamos equivocados. Estamos partiendo de un mal lugar. No existe un ser humano que pueda tener absolutamente todo lo que quiera, hacer todo lo que quiere, todo el tiempo. Así que el límite principal es para ti mismo. Aprende a limitarte, porque cada vez que te limitas abres la posibilidad a otra cosa. Cada vez que dices no quiero, abres la posibilidad a un sí quiero. Y ahí se cumple un ciclo total. Dijiste que no, pero ¿qué posibilidad se abre? ¿Cuánto miedo tenemos de perdernos fiestas, reuniones, oportunidades de trabajo? Y entramos en conflicto porque pareciera como que tenemos que decir sí a todo, sí a todo, sí a todo. Hay que aprender a autolimitarnos también un poco, ¿no? Entonces recapitulemos un poquito lo que llevamos hasta aquí. Primero, autoconciencia. Conciencia de tus propios límites. ¿Quién eres? Tu identidad, tus principios. ¿Qué te gusta? ¿Qué no? ¿Qué quieres y qué no? Junto con esa identidad, autocuidado, autorrespeto, autocariño, noción de dignidad. Tu sacrificio y tu dolor no sirve a nadie. 2. Deja de hacer la chamba del otro. El otro puede tolerar que le digas que no. Y si no puede, el que tiene que trabajar es el otro. El que tiene que madurar es el otro. El que tiene que crecer es el otro. Deja de hacer la chamba del otro. 3. Ponte límites a ti mismo, porque a veces tienes que renunciar. A veces tienes que decir no puedo. A veces tienes que decir no quiero. Y a veces tienes que enfrentarte contra tus propios temores de no ser suficientemente bueno, de no ser suficientemente grande, de no ser suficientemente especial. Amigos, nadie es tan grande, fuerte, enorme, inteligente y capaz como quisiera. Todos necesitamos satisfacernos un poco, día con día, haciendo lo que podemos. Blanca nos pregunta, ¿cómo distinguir un renunciar saludable de uno que te lleve a crecer? Bueno, en ese tenor, uno les recomendaría un libro que se llama El Abismo, de un autor que se llama Seth Godin. Ahora se los pongo al final. Renunciar, Blanca, para crecer, tiene mucho que ver con salirte de situaciones que nunca cambian,
salirte de situaciones que nunca se modifican, hagas lo que hagas. Relaciones, trabajos, prácticas, costumbres. En otras transmisiones hemos hablado de lo urgente que a mí me parece la necesidad de ponernos a prueba, empujar nuestros límites para poder crecer y tolerar el dolor y la frustración. Porque hay una necesidad muy humana en nosotros de ir por más y una satisfacción moral muy importante que levanta la autoestima cuando fortalecemos el carácter y nos retamos. Pero hay que entender que un reto que te lleva a crecer se puede vencer, se puede escalar o cuando menos se puede confrontar. Y a la larga, muchas veces también a la corta, genera alegría, balance, salud y felicidad. He hablado con ustedes de los 3 parámetros de vida que para mí son fundamentales y van de nuevo. Bienestar, salud y felicidad. Son los parámetros que hacen que todo este show valga la pena. Buscarlos, cultivarlos, acrecentarlos es muy importante. Así que, Blanca, cuando dices que no, porque estás cuidando bienestar, salud y felicidad, créeme, es una renuncia que a lo mejor te lleva a reagruparte y crecer. Si insistir en algo te destruye, te lastima, te duele, te lleva a lugares oscuros, ¿quién se beneficia? Lo que pasa, amigos míos, es que, a ver, déjenme ser muy claro, hemos aprendido a justificar el sufrimiento y el dolor como necesidades. Hemos aprendido a justificar horarios de trabajo absurdos. Hemos aprendido a justificar actividades autodestructivas, tanto disfrazadas de salud como pudiera ser ir a hacer ejercicio en ciertos regímenes de trabajo que son de locos. Hemos aprendido a justificar el dolor y el sufrimiento como prácticas de salud y como prácticas aceptables. Y estamos locos. Para mí la razón fundamental para decir no, renunciar, detener, limitarse, limitar a otros, es el bienestar, la salud y la felicidad. Porque alguien que te ama no te quiere sufriendo. Lo he dicho antes y lo vuelvo a decir. Me preguntaban por aquí arriba. Déjame ver porque me llamó mucho la atención. Perdónenme, tengan un poquito de paciencia. Porque no encuentro el comentario. Alguien me preguntaba sobre la culpa. Alguien me preguntaba justamente sobre la culpa y me llamó mucho la atención porque la pregunta tenía que ver con, a ver, ¿y cómo le hago para no sentirme culpable? ¿Cómo le hago para no sentirme culpable cuando digo que no? Silvia, por ejemplo, aquí dice que su mamá le ha dicho grosera, ¿no? Por decir que no. A ver, la culpa, por definición, es la instancia o la idea que se prende en el cerebro cuando hemos hecho algo malo y necesitamos corregirlo. A ver, culpa es un mecanismo, o sea, podríamos aquí entrar en rollos evolutivos muy interesantes, pero lo cierto es que nuestro cerebro viene equipado con culpa porque es muy natural. Es fundamental para nuestro desarrollo, para nuestra supervivencia, cooperar entre nosotros. Así que, nada, la evolución se encargó de poner aquí arriba un circuitito que cuando haces algo malo, lastimas a alguien, destruyes el bien de otra persona, se activa y te duele, te genera dolor. Luego, además, en la educación y el crecimiento hemos instaurado toda una serie de normativas
éticas que se nos enseñan desde casa, en donde, bueno, la culpa es el instrumento mediante el cual decimos, no, espérate, no puedo hacer eso porque lastimo y porque daño y se siente horrible. Entonces, la culpa es fundamental para el desarrollo moral. Todos aprendemos a hacer el bien evitando el dolor de la culpa. Pero, amigos, si la moral va hacia el lugar que tiene que ir, deja de ser esta, llamo yo, protomoral, para convertirse en una moral consumada. Haces las cosas buenas porque son buenas, ya no porque temas el castigo de la culpa. Así que para mí, actuar bien por culpa es sostenerte en una forma de infancia prolongada, en donde, igual que un niño, necesitas un sistema controlador doloroso para hacer las cosas bien. Así que, amigos, ¿cómo evitas la culpa? Teniendo un sistema moral impecable aquí adentro, preguntándonos qué es correcto e incorrecto y tratando de hacer el bien todo el tiempo, pero entendiendo que hacer el bien no significa solapar, proteger y rescatar a todo mundo, porque los estamos anulando, porque seguimos jugando en estos roles en donde tu capacidad para autodirigirte se anula. Si tú no tienes malos deseos ni malas intenciones y tú no dices que no por sentimientos de venganza, de rencor, de orgullo, simplemente dices que no porque estás protegiendo tu libertad, tus derechos y tus límites, ni siquiera deberías de sentir culpa porque lo único que estás expresando es tu libertad. Así que así es como se controla la culpa. Dejando de hacer la chamba del otro y cuidándote desde una libertad genuina. Judith, tengo una pregunta. Que cuando hablas de hacer algo por sacrificios, como no disfrutar lo que se hace o se da. Digo porque mi mamá todo el tiempo nos decía, yo que siempre me sacrifico con ustedes. Supongo que te refieres a por ustedes. Y ahora que soy madre y abuela, créeme que gozo haciendo cosas para mis hijos o mis nietos. Y sí, cuando no quiero hacerlo, sí lo digo. Bueno, es que, a ver, perdona, pero la frase, Judith, de yo que siempre me he sacrificado por ustedes, es injusta. Y me parece moralmente difícil de procesar. ¿Cómo definimos sacrificio? Yo no creo que ningún hijo necesita que su madre se sacrifique. Yo creo que los hijos necesitamos que nuestros padres trabajen con un ahínco tremendo por nuestro bien. Creo que nosotros, hijos, necesitamos que nuestros padres hagan un trade, hagan un intercambio. Porque, claro, al ser padre, el egoísmo y el egocentrismo se tienen que terminar en favor, en servicio del bien de tus hijos. Eso está claro, pero eso es sacrificio. A ver, esperen. Tener hijos y por un compromiso de amor y de cuidado, que es totalmente natural y evolutivo, por cierto. Diluir ese egocentrismo y ese egoísmo es un sacrificio. Nosotros no tenemos bien nuestras prioridades, ¿para qué tenemos hijos? Explíquenme para qué. O sea, si tener un hijo, o dos o tres, va a implicar que tú te sacrifiques, creo que no los tuviste por la razón correcta para empezar. Pero se supone que los debiste haber tenido por amor. Y en ese sentido no es un sacrificio, es un esfuerzo, es un trabajo basado en un valor. Tus hijos no necesitan tu sacrificio, porque el sacrificio se cobra. Y ese es mi problema con la palabra sacrificio, amigos, que el sacrificio se cobra. Si yo me sacrifico por ustedes cada lunes, entonces las puedo cobrar más tarde o temprano. Es que ve todo lo que he hecho por ti. Lo mismo pasa en la pareja y lo mismo pasa en el trabajo y el sacrificio. Oigan, bien, no quiero decir una estupidez porque luego mi memoria anecdótica es buena, pero fíjense que a veces mi memoria en concreta no es tanto así. Sacrificio, ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor.
esfuerzo, pena, acción o trabajo que una persona se impone a sí misma por conseguir o merecer algo. ¡Ah, chinga! Sacro, sacrificio, sacro. ¿Saben? Y es una ofrenda hecha a una divinidad. El sacrificio debería de ser tan especial, tan único, tan transformativo, que claro, yo sí creo en el sacrificio como una actividad heroica por la salvación de la vida de alguien más, por ejemplo. No, el sacrificio como práctica habitual siempre es condicionado y nos lleva a exigir. Y forma parte de un amor condicionado espantoso que para mí no es amor. Ahora, Judith, no es que esté criticando a tu madre o por ese sistema a la mía o a todas las demás que utilizan esta palabra todo el tiempo. Es un tema generacional y cultural y social. Y es la palabra que se usa. Pero lo que estoy tratando aquí es de sacarlos a ustedes de que despierten, pues, ¿no? ¿Por qué le pusimos a esta transmisión poner límites y aprender a decir que no? Porque es que ahí empieza todo, cuando puedes definir quién eres tú y quién soy yo. Y que tengo derecho a vivir con libertad. Y mi no te lastima, mi no te destruye. Siempre y cuando yo sea tan amable, bondadoso, empático y ser humano como pueda, mi no tendría por qué hacerte daño. Y eso nos lleva al otro punto, casi para cerrar hoy. Autocariño, autorrespeto, conocimiento, autocuidado, amor, dignidad. 1, 2. Deja de hacer la chamba del otro, ¿no? El otro puede aguantar que digas que no, deja de rescatarlo todo el tiempo y de anularlo. 3. Limítate a ti mismo. 4. Hay que poner atención a la propia omnipotencia. Porque los seres humanos luego tendemos a una costumbre omnipotente interesante. No puedo decir que no. No tengo derecho a decir que no. Porque si digo que no, además genero desastres. Genero problemas. Genero catástrofes y desgracias si digo que no. Destruyo a mi interlocutor. Che, ¿quién eres? Dios, ¿quién eres? Para generar semejante ola de destrucción si dices que no. Pruébalo de vez en cuando, te juro que no pasa nada. Otra vez, aguas con la rigidez. No todo el tiempo es tan insensato como decir sí todo el tiempo. Aprende a entender qué es lo que quieres y a buscar bienestar, felicidad y salud. Es más fácil decir que no y decir que sí. Pero cuidado con la omnipotencia, amigos, porque no entramos en este semi-endiosamiento en el cual si dices que no, resulta que eres el peor ser humano del universo y destruyes a tu interlocutor. No es cierto. Sí tienes el poder de destruir, ¿eh? Sí, claro que lo tienes. No puedo decir que no, pero por realizar actos coordinados, voluntarios de maldad. Ah, bueno, sí, ahí sí tienes el poder de destruir, con toda la intención. Claro que puedes, y somos bien destructivos si nos da la gana. Puedo decir que no de vez en cuando. No lo creo. Así que ten presente, con humildad y con conciencia, que solamente eres un ser humano. Solamente eres un ser humano. No tienes el poder de hacerlo todo bien o todo mal. Decir que no es salvaguardar a veces tu espacio, tu vida y tu salud. No puedo creerlo, oigan, ya se nos fue 1 hora con 4 minutos y apenas he leído comentarios de ustedes. Indiyari Romero, en estas fechas navideñas también hay que decir que no, si no quieres pasarla con quien no quieres, pues claro. Gabriela, justo cuando querías decir sí, pero tienes que decir que no porque descubres que te han mentido para obtener algo de ti, por ejemplo, que te hagan sentir amada para tener sexo y luego descubras que la persona tiene otra relación, claro. Carlita, hola, hola. Llegaste tarde, Gretel, bueno, pero lo ves al ratito. Cuando dices que no, aparece el chantaje. Sí, a veces aparece el chantaje. Bueno, Vianey, el chantaje es una forma de manipulación.
que casi siempre utiliza la culpa dentro de ti para elicitar la respuesta que se busca, ¿no? Vuelvo a lo mismo y perdona si soy un poco repetitivo. Punto número 2, deja de hacer la chamba del otro. Si tú no estás actuando con un deseo genuino de maldad y de destrucción, entonces decir que no, créeme, no daña a la otra persona. Lo único que va a hacer es forzarla a buscar opciones que tal vez no quiere. Trata de entender que si bien tu deseo o tu intención pudiera ser no necesariamente beneficiarla, tampoco es perjudicarla. No hay mutua exclusividad entre tu bien y el mío. Si para decirte que sí, yo tengo que sufrir, si para que tú recibas lo que quieres, yo tengo que sufrir, entonces al final del día tienes que tomar la durísima decisión de protegerte, porque ni le estás haciendo un bien a la otra persona ni a ti. Así que creo que se requiere mucha inteligencia para trabajar el chantaje. A veces el otro no te chantajea porque sea un miserable desgraciado. A veces la otra persona te chantajea porque verdaderamente está en una posición de víctima y siente que está sufriendo. Hazle un favor y háztelo tú y deja de hacer la chamba por esa persona. Pero sobre todo, trabájate a ti. Porque si estás sintiendo culpa todo el tiempo, debe de ser por una omnipotencia que no has trabajado. ¿Por qué rayos tienes que hacerlo mal todo el tiempo? ¿Quién lo hace mal todo el tiempo? No sé, pienso. Gerard, el decir que sí a todo puede ser debido a que la persona así lo aprendió desde su niñez y como adulto vive autoconvencido que eso es lo correcto. Sí, sí, Gerard, por supuesto. O puede esconder una depresión u otro problema que lleva a la persona a estar ocupado todo el tiempo. Pueden ser las dos razones. O sea, en verdad pueden ser las dos. Pero lo primero que dices es muy cierto. Fue lo que me pasó a mí. Yo tengo 56 años, Marta, y la verdad me cuesta decir que no en diversas situaciones, hijo, madre, amigos. Y después me arrepiento, lo vuelvo a hacer. Pues sí, examina qué está pasando aquí, porque estás haciendo la chamba del otro, ¿no? Elisa, ese tema es perfecto para los que se pelean por la herencia de los padres. Sí, así es. Judith, exactamente eso sentí cuando mi mamá nos lo decía. El sacrificio se cobra, sí, sí es cierto, Hummingbird. Tristemente que ella hasta el día en que murió nos cobraba emocionalmente su sacrificio. Y no es justo, ¿no crees? O sea, lo lamento por ella, que qué horror. Porque también ella debe haber sufrido un montonal, pero no es justo ni para ella ni para nadie. ¿Cómo decir no al chantaje de los padres sin que se vea como falta de amor hacia ellos? No puedes. Y tengo que hacer una acotación muy importante aquí. Tenemos que tener mucho cuidado de poner expectativas en los demás. ¿Cómo lograr para yo hacer determinada cosa que genere un efecto en el otro? No lo sé, porque vuelvo a lo mismo. Yo soy responsable de lo que digo, pero no de cómo lo interpretas tú. Bien, pues igual. Yo soy responsable del sí o del no que te digo, pero ¿cómo lo vas a tomar tú? Yo no lo puedo controlar. Otra vez, querida Norma, tú puedes ser tan buena, tan amable, tan empática, tan cariñosa como te sea posible. Esa es tu obligación como ser humano. Pero no es tu obligación meterte en el cerebro de la otra persona para saber cómo está percibiendo las cosas, cómo las está entendiendo y cómo se las tienes que decir para que las entienda exacta y precisamente como tú quieres. Oh, Dios mío, qué horror. Tú lo único que puedes es ser tan amable como puedas para decir no, porque o sea, insisto, si quiero que digan que no, de vez en cuando, pero sean cariñosos y amables, por favor. Bueno, consideren las emociones de la otra persona, sí, claro. Consideren que la palabra no no es agradable de escuchar para nadie. Ya, pero si hacemos todo eso, nosotros no hagamos la chamba del otro. A lo que me refiero con hacer la chamba del otro es, ahora yo ponerme a pensar, ¿cómo diablos tengo que decir, hacer y pensar las cosas para que tú las tomes de... Fíjense que a veces en este sentido, negarse a decir que no también pudiera ser una manera de controlar, ¿eh? Que el otro piense, sienta y haga exactamente lo que a mí me gustaría que haga, porque si no la culpa me va a sentir horrible y entonces se convierte en un mundo de exigencias de unos a otros. Sí, Hummingbird, yo creo que la semana que viene vamos a hablar de la culpa.
conforme íbamos platicando hoy, me iba dando la impresión de que sería una buena idea hablar de la culpa la semana que viene. Sí, Silvia, si no quieres, ¿por qué tienes que decir que sí? Yo aprendí a decir que no, sí, y yo también. Y me quedé un poquito solo. Y voy a terminar con eso. Amigos, a veces te quedas un poquito solo cuando empiezas a decir que no. A veces te quedas un poquito solo cuando te niegas a continuar cumpliendo este rol que se te exigió desde pequeño. Y repitiéndolo, sí. A veces te quedas un poquito solo. Pero por favor tengan paciencia, sean amorosos con ustedes mismos, sean fieles a sus principios, porque en el camino encuentran gente. La soledad nunca es para siempre, nunca. Si ustedes son buenos y trabajan por el bien común y el propio, nunca se quedan solos. Pero a veces, como les decía hace rato, hay una interdependencia entre no y sí. Dices que no a algo y tiene un costo. ¿Para qué le estás diciendo que sí cuando dices que no? ¿A la dignidad, al amor propio, a la libertad, a la autodefinición, a los límites, al autoconocimiento? Le estás diciendo que sí a todo eso. Entonces ten paciencia, porque las personas afines a ti llegan, siempre y cuando tú te mantengas fiel a tus principios, fiel a la bondad. Las personas llegan. Confía en el proceso, confía en la sabiduría del proceso. Confía en que decir que no abre posibilidades y confía en que sí, a veces hay que trabajar un chorro, esperar un chorro y detrás de cada no buscar el sí. ¿A qué? ¿A qué le estás diciendo que sí cuando dices no? ¿Qué ganas? ¿Qué construyes? ¿Qué puertas abres? ¿En quién te conviertes? No se trata solamente de decir que no por despecho, venganza o desquite. Ahora me la pagas, cabrón. No se trata de eso. Se trata de decir no porque sirve a algo. Se trata de decir no porque te acerca al amor propio. Se trata de decir no porque te define y dignifica. Si el no que vas a pronunciar es por todas estas cosas, adelante, hazlo. En un principio puede doler, la ganancia viene después. Amigos, muchos comentarios. Prometo leerlos todos. La semana que viene vamos a platicar sobre la culpa. Creo que va a ser un bonito programa. Y si no me equivoco, va a ser el último del año. Porque luego ya vienen otras fechas. Así que tengo que revisar el calendario a ver si tenemos el que viene y otro o ya nada más el que viene. Me gustaría cerrar el año con una nota más positiva. Entonces, dado que vamos a hablar de la culpa, tal vez sería bonito hacer una transmisión adicional con algo más positivo. Así que bueno, ahí está. Nos vemos la semana que viene. Gracias a todos por estar conectados, por compartir y hacer que esto crezca. Como cada semana se les quiere y pues los leo, les contesto y nos vemos muy pronto. Muchos abrazos. Adiós, 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 adiós.